Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos una vez más aquí al Punto de Vista, un programa que se encarga de compararnos la historia con la actualidad. Y hoy, bueno, aquí por HDTV Carcarañá, vamos a estar analizando una historia que revolucionó durante toda nuestra generación, que es acerca del tiempo, la hora. Algo que tenemos en nuestra casa, en la pared, en las manos, que llevamos en el celular y lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Podemos encontrar, medir, llevar y lo conocemos como el reloj. El reloj, el instrumento que nos mide la hora, nos anuncia el tiempo, de dicha nos pone un límite, como decir, un estudio, vamos a la escuela, tenemos un horario de llegada y un horario de salida de los estudios, tenemos un horario de trabajo, un horario de salida, y bueno, y como siempre vamos a estar comparando de esta manera, vamos a estar empezando, se denomina reloj a instrumento capaz de medir el tiempo natural, días, años, fases lunares, etcétera. En unidades convencionales, horas, minutos o segundos. Fundamentalmente permite conocer la hora actual, aunque puede tener otras funciones, como medir la duración de un suceso o activar una señal cierta hora específica. Los relojes se utilizan desde la antigüedad y a medida que ha ido evolucionando la tecnología en su fabricación han ido apareciendo nuevos modelos con mayor precisión, mejores prestaciones y presentación y menor costo de fabricación. Es uno de los instrumentos más populares, ya que prácticamente muchas personas disponen de uno o varios relojes, principalmente de pulsera. De manera que en muchos lugares puede haber varios relojes. Muchos electrodomésticos los incorporan en forma de relojes digitales y en cada computadora hay un reloj. El reloj, además de su función práctica, se ha convertido en un objeto de joyería, símbolo de distribución y valorización. La mayor precisión conseguida hasta ahora es la del último reloj automático desarrollado por la Oficina Nacional de Normalización NIST de los Estados Unidos. El NIST F1 fue puesto en marcha en 1999. Es tan exacto que tiene un margen de error de solo un segundo cada 30 millones de años. La historia de la relojería. Los antiguos conocieron varias especies de relojes. Vitruvio habla del reloj de agua o clepsidra, el de aire, el de sol y de otras especies que nos son desconocidas. Los egipcios medían con la clepsidra los movimientos del sol. De igual medio se valía el ilustre astrónomo para sus observaciones. Las clepsidras y los relojes de sol fueron inventados en Egipto en los tiempos de los Ptolomeos. Las clepsidras fueron después perfeccionadas por Escipión Násica, o según otros por Septesibio, discípulo de los oradores romanos
medían con ellas la duración de los discursos. Se cree que los grandes relojes de pesas y ruedas fueron inventados en Occidente por el monje Benedicto Gerberto, papa con el nombre de Silvestre II. Hacia finales del siglo X, aunque ya con alguna autoridad, se conocían en el Imperio bizantino. Según otras fuentes, el primer reloj que habla la historia, construido sobre principios de mecánica, es el de Richard Wissensford, abad de San Albano, que vivió en Inglaterra hacia 1326. Pues al parecer la invención de Gerberto después de Silvestre II no era más que un reloj de sol. El segundo es el que Santiago Dondis mandó a construir en Padua hacia 1344, y en el cual, según se refieren, se veía en el transcurso del Sol y de los planetas. El tercero fue el que tenía en el Louvre de París, mandado a traer de Alemania por el rey Carlos V de Francia. En el antepasado directo de estos instrumentos podría ser el complejo mecanismo de Antikythera, datado entre 150 y 100 a.C. En España, la noticia más antigua de la instalación de un reloj de torre data de 1378, cuando se recogen en un documento las condiciones establecidas entre el Cabildo de la Central de Valencia y Juan Alemany, maestro de relojes procedente de Alemania, para realizar un reloj de esfera grande ubicado en el antiguo campanario. Dentro de los relojes mecánicos considerados los más antiguos del país, se localiza el reloj Cini de les Ores, que fue instalado en la Catedral de Barcelona en 1393, del campanario de la iglesia de San Miguel, de la villa de Cuéllar, Segovia, que fue arreglado en el año 1395, y finalmente en la Catedral de Sevilla, en otro 1396, cuya inauguración tuvo lugar el 22 de julio de 1400, en la presencia del rey Enrique III de Castilla. El primero que imaginó construir relojes de bolsillo fue Pedro Bell de Nuremberg. Su aspecto les valió el nombre de huevos de Nuremberg. En 1647, Christian Huygens aplicó a los relojes de torre o de pared el péndulo, cuyo descubrimiento se debe a Galileo. El mismo físico aplicó en 1665 el muelle de espiral a los relojes de bolsillo. En 1647, el genebrino Gruet, residente en Londres, aplicó al reloj la cadenilla de acero, que sirve para transmitir el movimiento del tambor al cono, sustituyendo a las cuerdas de vihuela empleadas hasta entonces. 2 años después se inventaron los relojes de repetición. Hay una gran variedad de tipos de diferentes de relojes. Actualmente los relojes personales son en su mayoría mecánicos y electrónicos, ya sean analógicos o digitales. Funcionan con una
pequeña pila eléctrica que mediante impulsos hace girar las agujas. Relojes analógicos o marca los números relojes digitales. Existen gran cantidad de relojes mecánicos para uso personal, de pulsera o de bolsillo, o en general relojes de pared y antesala. Los relojes mecánicos se estiman y valoran más que los electrónicos, a pesar de su mayor exactitud y mayor precio, ya que son considerados por los expertos como obras de arte mecánicas. Hoy en día existen una gran cantidad de compañías relojeras, fabricantes de relojes mecánicos, tanto personales como fijos. Países como Alemania, Suiza, Japón, China, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia albergan importantes compañías del sector. En el formato analógico existen una escala fija y dos agujas que giran a velocidad constante. La aguja más corta y ancha indican las horas y tarda 12 horas en completar una vuelta completa. La aguja más delgada y larga, el minutero, indica los minutos y tarda 1 hora en completar la vuelta completa a la esfera del reloj. Puede existir una tercera aguja en el mismo eje o con un eje distinto que señala los segundos y tarda 1 minuto en dar una vuelta completa. En los relojes digitales hay 2 grupos de 2 dígitos cada uno, separados por el signo de 2 puntos. Los dos primeros indican la hora en formato de 24 horas, de 0 a 23, o en formato de 12 horas, de 1 a 12. El segundo grupo de dígitos indica los minutos en un rango de 0 a 59. En algunos casos puede existir un tercer grupo de dígitos que indica los segundos en rango de 0 a 59 segundos. Los relojes de pulsera, al principio solo los llevaban las mujeres hasta la Primera Guerra Mundial. En 1914-1918, en que se hicieron populares entre los hombres de las trincheras. Los relojes de pulsera vienen de todos con 2 correas ajustables que se colocan en alguna de las muñecas para su lectura. Son de tipo analógico y digital, aunque la carátula de la mayoría de ellos es generalmente redonda. También existen la carátula cuadrada, hexagonal y hasta pentagonales. En los relojes analógicos de variable continua la hora se indica en la carátula mediante 2 o 3 manecillas, una corta para la hora y una larga para los minutos, y opcionalmente una tercera manecilla también larga que marca los segundos. En los relojes digitales de variable discreta se lee la hora directamente en los números sobre la pantalla. También existen relojes mixtos, es decir, analógicos y digitales en la misma carátula. Los relojes calendarios son relojes mecánicos o digitales que marcan el año en vigor, el mes, el día de la semana, la hora, los minutos e incluso los segundos. Cronómetro. Los cronómetros son relojes muy precisos, normalmente hasta las milésimas de segundo, utilizados para medir intervalos del tiempo, por ejemplo en pruebas deportivas o en experimentos científicos. En alta relojería se refiere a instrumentos de precisión certificados por el COSC, Control Oficial Suizo de Cronometría. Relojes de torres
y campanarios. Antes de inventarse los relojes personales de pulsera y de bolsillo, se inventaron relojes muy grandes de mecanismos complicados y pesados que se colocaban en lo alto de las torres y campanarios de los pueblos y ciudades para que los ciudadanos tuviesen conocimiento de la hora del día. A estos relojes se les colocaba una campana grande y sonora, y es la que iba indicando con un toque peculiar las horas y cuartos de hora cuando se iban cumpliendo. A lo largo de los años hay relojes de este tipo que se han hecho muy famosos, como el situado en la Torre de Londres o el situado en la Puerta del Sol de Madrid. Relojes de salón. Los relojes han figurado durante siglos como piezas importantes en el amoblamiento de salones, para lo cual se construían con diversas formas decorativas, prescindiendo del reloj de arena que viene usándose desde las civilizaciones griegas y romanas para medir lazos cortos y prefijados. Los relojes fueron usados en cantidad muy pequeña hasta finales del siglo XIII o mediados del siglo XIV, época en la cual se inventó el motor de resorte o muelle real, difundiéndose el uso de reloj mueble en el siglo XVI. De esta época se conservan algunos ejemplares muy curiosos en los museos de Louvre, Berlín y Viena, que tienen forma exterior de un edificio coronado con una pequeña cúpula donde se halla un timbre o campana de las horas. El reloj de bolsillo. Los relojes de bolsillo se inventaron en Francia a mediados del siglo XV, a poco después de aplicarse a la relojería el muelle espiral. Al principio tenían forma cilíndrica, variando mucho y con raros caprichos. Y desde el comienzo del siglo XVI se construyeron en Nuremberg con profusión en forma de ovoidea, donde deriva el nombre de huevos de Nuremberg, creyéndose inventados en esta ciudad alemana e italiana. El reloj nuclear. El reloj nuclear podría ser útil para algunas comunicaciones confidenciales y para el estudio de teorías fundamentales de la física. Asimismo, podría añadir precisión al sistema de posicionamiento global, GPS, por su sigla en inglés, que se sustenta ahora en relojes automáticos. La profesión extrema de este reloj, 100 veces superior a la de los actuales relojes automáticos, proviene del núcleo de un solo guión de teoría. Y bueno, y como ven en el punto de vista de hoy, antes, a comparación de ahora de la actualidad, que son relojes digitales de la pared muy hermosos y que aún siguen apareciendo los relojes de cuerda, como hay algunos abuelos, casas de famosos que los siguen adquiriendo, ¿no? Esos relojes antiguos, mecánicos, como eran en la historia, que han ido reduciéndose. Hay relojes digitales hoy en día, pero si vemos el punto de vista de antes de cómo era la lectura de la hora, los primeros hombres podían interpretar la hora a través del sol y de los planetas, podrían saber ellos qué hora era de la tarde, y ya ubicándose, para ellos se les hacía preciso el saber de dicha hora, a través del sol, de la sombra, y a través de los planetas, en las ubicaciones sabían los tiempos. Qué bárbaro, ¿no? Antes, la civilización de antes. Y ahora en la actualidad es tan fácil ir a la pared en un reloj digital, que nos puede tener la hora, los minutos
el almanaque para saber el día, el año en que estamos, y la computadora también, que en todos lugares podemos encontrar estos tipos de relojes y saber la hora ahora con tan facilidad, a comparación de antes que bueno, que los primeros hombres y las civilizaciones utilizaban el sol y los planetas para guiarse de la hora, para saber qué hora era. Y con el punto de vista, esto le quiero dejar, que hemos evolucionado tanto que la hora es partícipe en los televisores de hoy en día, nos dejan la hora. También la hora es muy compartida a través de los relojes, por ahí te cruzan por la calle y te preguntan qué hora es, un ejemplo, o vamos a algún lugar y ahí dentro de los celulares podemos ver las horas a través de la pantalla digital de cristal líquido. Y ven cómo fue evolucionando la hora. Antes el reloj, como lo dice ahí en el relato, en Londres está el reloj grande, era pesado las piezas mecánicas, y ahí está todavía en Londres ese reloj gigante de torre. Y luego podemos ver que también hay relojes de campanario, como podemos ir por ejemplo a Buenos Aires, bueno, aquí en Argentina, para aquellos que no son del país, en Buenos Aires hay relojes de campanario, la verdad que te despiertan a la madrugada por los campanarios, la campana con su sonar, marcando la hora, y en el tiempo de antes se utilizaba mucho los campanarios, pero ahora se fueron sustituyendo. En Estados Unidos hay relojes digitales gigantes en las pantallas, lugares en otros países como Miami, en esos lugares que se usa mucho la tecnología, las pantallas, lo digital, la iluminación, podemos ver que la hora ahí está partícipe a través de los edificios, a través de pantallas de cristal líquido, y es tan fácil interpretarla. No es un tema tan difícil de conocer, es un tema chiquito, muy amplio, histórico, de la historia del reloj. Luego que aparecieron los relojes de pulsera, que hoy en día, claro, a través de la aparición de la cuerda, ahí aparecieron esos, y también los relojes que llevaban una pila, que hoy en la actualidad siguen apareciendo, y los relojes digitales a pulsera, que podemos elegir desde el más caro hasta el más barato, y de todas las bellezas y lujos podemos ver que ahí también incluye lo que es la belleza en la joyería, en el vestir, en la moda. Y bueno, hasta aquí quiero llegar con este punto de vista y dejarle a todos ustedes que están ahí del otro lado mi saludo. Mi nombre es Dayana, soy de Rosario, y bueno, aquí en HD TV digital, en el punto de vista, dejándole hoy este histórico comienzo de una historia como es la del reloj, la de la hora. Y bueno, ahí muy agradecida a todos porque están ahí siguiéndonos, interesándose por la página. Y bueno, muchísimos saludos de parte mía y de parte de Elías para todos ustedes. Muchísimos saludos y muchísimas gracias por estar ahí día a día, esperando un nuevo programa del punto de vista. La gente quiere saber, quiere informarse, y aquí estamos para eso, para ayudarles a que ustedes entren en lo que es la historia con la actualidad, en este programa muy interesante que es muy llamativo, y muchas personas quieren saber más cosas de la historia y la actualidad, de comparar, de recordar. Es un programa muy llamativo, me gusta mucho a mí como participante del programa, y también a Elías como el dueño de esta página de HD,
TV Digital, ahí estamos con ustedes, interesándonos y estudiando junto a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y bueno, nos veremos en la próxima edición. Gracias, sean ustedes, tengan unos bonitos días. Chao.